Cooperativas o falsas cooperativas de trabajo asociado al interior de Coltabaco. Sin embargo, se ha producido una serie de hechos que han merecido nuestra protesta y nuestra solidaridad con los trabajadores. Y son cerca de 90 despidos, me acaba de informar precisar Reinaldo, 90 despidos desde la firma de la convención colectiva. Y desde que la multinacional se instaló en el país, o sea, la Philip Morris se instaló en el país, se han perdido cerca de 500 puestos de trabajo. Quisiera llamar la atención sobre eso, porque hubo una frase que la martilló el gobierno de Uribe durante unos 8 años, que era el tema de la confianza inversionista. Todo el tiempo estuvo repitiendo que la confianza inversionista, y lo demás, y todas las garantías para el capital internacional y cero garantías para los trabajadores vinculados a esas empresas. En este caso concreto, lo de ustedes es completamente patético. Se pierden 500 puestos de trabajo desde que la multinacional se instaló en el país. Y no porque la gente haya dejado o hayamos dejado de consumir cigarrillos o lo demás, sino por una política agresiva de acumulación de capital por parte de estas multinacionales, que es lo que Uribe se refiere con confianza inversionista. Todas las garantías para que las multinacionales tengan mayores ganancias de mayor acumulación de capital. Pero eso sucedió con muchas entidades del país y con muchos sectores de la economía. La pregunta que yo les voy a hacer es muy concreta. ¿Ustedes realmente creen que con el actual gobierno las condiciones del anterior gobierno van a cambiar en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores? Hay personas que sí creen y hay muchas personas que sí creen. Nosotros no creemos, porque la campaña de Santos la hizo sobre el caballito de batalla y de la continuidad de los famosos 3 huevitos, de la confianza inversionista, de la famosa seguridad democrática y del tema de la cohesión social, a través de los auxilios, a través de las pequeñas limosnas que se dan a no sé cuántas familias en acción, 1,5 millones, algo así, familias en acción, los guardabosques y lo demás. Es decir, limosnas del Estado para controlar la protesta social que día a día ha ido aumentando en el país. Entonces, desde nuestro punto de vista, el gobierno de Santos es la continuación del gobierno de Uribe, es Uribe 3, como diría nuestro senador, el doctor José Enrique Robledo, Uribe 3. Y en ese escenario político es que nos encontramos. Es precisamente por esa razón y por muchas otras que el Polo Democrático Alternativo se convierte en el seno del Congreso de la República y dentro del movimiento de los trabajadores en una fuerza de oposición. De oposición no porque queramos oponernos tercamente contra el gobierno de Santos, no, es que él dijo que iba a ser continuismo, y el continuismo para nosotros es mayor pobreza, mayor desempleo, menos salud, menos seguridad social, menos educación, más desplazamiento, más falsos positivos y más persecución a los sectores democráticos de este país. Yo quiero poner este punto sobre la mesa sin ningún temor, es porque desde el alto gobierno, con el nombramiento del vicepresidente, nuestro conocido el doctor Angelino Garzón, que muchos de ustedes lo conocen, se va a tender una trampa al movimiento de los trabajadores, un anzuelo al movimiento de los trabajadores, para acabar de cortar el movimiento de los trabajadores que continúan en la resistencia al modelo económico y social impuesto por las multinacionales e impuesto desde hace muchos años por el Fondo Monetario Internacional y los banqueros internacionales. Santos ha dicho que va a hacer una reforma, por ejemplo, en salud, y ya conocemos las personas que dicen que van a adelantar en el Congreso de la República una nueva ley en la reforma en salud.
El actual ministro, por ejemplo, el doctor Santamaría, bastante conocido, viene de este desarrollo, planteó la necesidad de liquidar la seguridad social pública hace muchos años, ha estado dentro del equipo de la liquidación del seguro social, de planación nacional, de desarrollo y lo demás. Planteó acabar con la parafiscalidad a cargo del empleador, es lo que tiene que ver con el SENA, el Instituto de Bienestar Familiar y las cajas de compensación. Eso lo planteó. Ha planteado la necesidad de reformar el régimen de pensiones, pero no para mejorar la cobertura, no para mejorar las pensiones de los trabajadores, sino para aumentar las cotizaciones y aumentar la edad de jubilación en este país y pasar a los 65 años, que es la propuesta que tiene de desarrollo. Y el actual ministro de Protección Social participó en la investigación y la redacción de ese documento que saca de desarrollo, donde dice con claridad que hay que aumentar la edad de jubilación. Conocemos también a la ministra de Educación o viceministra en este momento, antes de que se divida el Ministerio de Protección Social, el Trabajo y Salud, como existía antes, Beatriz Londoño de la Cuesta, prima hermana del doctor Juan Luis Londoño de la Cuesta, médica, además anestesióloga de la Universidad Andina, conocida, que fue directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que fue ideóloga y amiga personal de Álvaro Uribe cuando discutieron e hicieron la ley 100 de 1993 en el Congreso de la República. Esas personas en el Ministerio de la Protección Social son las que van a adelantar la reforma estructural del sistema. Nosotros no creemos, a pesar de que Santos se muestre borrachón, no creemos, puesto que hay unos intereses de tal tamaño en el sector de la salud y las pensiones que no permiten, a no ser que haya una fuerza que lo decida, que serían los trabajadores, que no permite hacer una reforma estructural del sistema. En el caso de pensiones que Miriam, David y Roberto aquí explicaban en forma detallada, ¿qué pasa en pensiones? Los bancos, los banqueros, la banca nacional y multinacional tiene cerca de 80 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores. ¿Usted cree que la banca, ustedes creen que la banca va a entregar 80 millones de pesos? Que las tienen en el bolsillo, que las tienen en su carga, que son los ahorros de los trabajadores, no la van a entregar con facilidad. Hoy hay 27 billones de pesos para salud, que tiene 4 o 5 EPS que son las mismas que tiene la plata de las pensiones, es decir, los bancos, el sistema financiero colombiano, usurero por definición. ¿Ustedes creen que esas EPS van a permitir, si no hay otra situación política diferente, que se haga una reforma estructural al sistema, que se le suben sus supuestos intereses? Yo no creo, por eso creo y estoy convencido de que no va a existir la posibilidad que el actual Congreso de la República haga una reforma estructural a pensiones ni a salud que beneficie los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Hará una reforma en salud como lo propuso la emergencia social, que favorece fundamentalmente los intereses de las empresas promotoras de salud, es decir, las EPS. Hará una reforma en pensiones que también favorezcan a las administradoras del régimen de pensiones, es decir, aumentando la edad y las semanas de cotización y acabando de quebrar el sistema de prima media con prestador definida, que hoy todavía administra el Seguro Social y que va a pasar a ser administrado por pensiones de acuerdo al plan de desarrollo de Uribe, y que desafortunadamente la Corte Constitucional declaró constitucional frente a una demanda que nosotros interpusimos. Frente al tema de tierras podríamos hablar también. Yo creo que va a ser una pantomima más del gobierno de Santos. El Congreso de la República está compuesto en su mayoría por terratenientes viejos y nuevos. Los viejos que llevan 30, 40 años en el Congreso de la República y los nuevos que llegaron a nombre de partidos como los PINES,
los verdes y cosas por el estilo al interior del Congreso de la República. Y en un Congreso de narco-paramilitares y de latifundistas nuevos y viejos. Entonces ese Congreso de la República, olvídense que va a aprobar una ley que apoye la reparación de las víctimas por vía administrativa como se propuso en la anterior legislatura, y mucho menos que haya una política real, concreta, cierta de restitución de tierra para los desplazados de este país, que son cerca de 5 millones de personas, a las cuales ha arrebatado cerca de 5 millones de hectáreas según los propios datos oficiales. Podríamos seguir hablando de otros temas. La reforma laboral propuesta, el primer empleo, ojo con esto, hay una trampa. Hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? Acabar con la parafiscalidad. Si se abre la ventana de que esos nuevos empleos no se les aplique la parafiscalidad, por ahí se van el resto de los trabajadores y se cumple el mandato, pues la obsesión, digamos, del actual ministro de la Protección Social, el doctor Santa María, en el sentido de acabar con la parafiscalidad del país. Entonces, esa ley del primer empleo no creo yo que va a solucionar el problema del desempleo en el país. Antes, por el contrario, lo que se va a favorecer, como hicieron con las horas dominicales y festivas en los anteriores gobiernos, es al empleador y no al trabajador. Reforma política. No va a haber reforma política que cambie el sistema electoral colombiano. Ellos no están interesados en cambiar el sistema electoral colombiano, no están interesados en darle garantías a la oposición, a pesar de las manifestaciones que inicialmente hizo Vargas Lleras, que se demostró cuando el Congreso de la República sacó al pueblo de la posibilidad de llegar al Consejo Nacional Electoral. Entonces no va a haber una reforma política ni electoral, mucho menos que le quite posibilidades a ellos de seguir mandando y controlando electoralmente a este país. Y así podríamos hablar de muchas cosas. Por eso nuestra afirmación tajante es que si bien hay un cambio de estilo, oígase bien, hay simplemente un cambio de estilo. Yo veo que pasar de los modales bogotanos a los modales antioqueños, los modales del mayordomo a los modales del aristócrata de Bogotá, esos no son cambios sustanciales, es un simple cambio de forma de hacer política, de forma de gobernar al país, lo que está ofreciendo el doctor Juan Manuel Santos. Entonces la invitación muy cordial a todos los trabajadores, a los sindicatos, es que la cosa se va a seguir poniendo dura. No nos podemos dejar llenar de confianza, hay que organizarse mucho más, hay que respaldar mucho más a los sindicatos, hay que buscar que mayor número de personas se afilien a esos sindicatos, hay que apoyar a la Central Unitaria y específicamente a la Central Unitaria CUT, que es la que mayor claridad tiene sobre el proceso político que se está dando en este país. Esa es la invitación que yo hago, muy cordial, cuenten conmigo para lo que podamos seguir trabajando, y muchas gracias por la invitación y continúen en la lucha.